Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este miércoles. Hoy tenemos una palabra padrísima para ti. Y bueno, como tú sabes, antes de empezar, es importante que dispongamos nuestro corazón y que invitemos al Espíritu Santo a que Él sea nuestra guía en este tiempo. Para eso te invito a que hagamos juntos esta alabanza. ¿Te parece? Comenzamos. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, es su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo. Ya estamos de vuelta y bueno, ahora sí vamos a empezar con esta palabra que hemos preparado para ti, que Dios puso en mi corazón. Pero antes de empezar, quiero pedirte que tengas a la mano lo siguiente, ¿sale? Pluma, libreta o una hoja donde puedas apuntar y tu Biblia, por supuesto, porque vamos a utilizarla y a reafirmar parte de lo que Dios te va a hablar el día de hoy. Y bueno, comenzando, pues yo quiero decirte que esta palabra la he titulado La decisión de vivir en gozo. Y bueno, resulta que seguramente tú has vivido algún tiempo en el que se ha roto tu felicidad y en lo que en ese tiempo has experimentado tristeza, ansiedad, depresión, inclusive a lo mejor has podido experimentar algún momento en el que has cuestionado tu existir por sentir que no eres feliz o porque las circunstancias a tu alrededor te consumen y te ahogan y sobrepasan, ¿verdad?, tu estado de ánimo. Yo te quiero preguntar, ¿esto te pasa con regularidad? Y cuando te pasa, ¿con qué tanto regularidad sucede? ¿Te pasa muy seguido, ocasionalmente, o es un constante vivir en tu día a día? Pues bueno, yo hoy quiero darte 4 consejos precisamente para que tú comprendas que el gozo es una decisión. ¿Y qué te parece si empezamos? Antes con una oración y a disponer nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe en esta tarde. Acompáñame a orar.
Pues Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, hoy sabemos que tu Espíritu Santo es el que toma control de esta palabra, de todo lo que hablemos en esta tarde, Señor. Que todas las personas que hoy están aquí escuchándonos, Señor, reciban y que pongan por obra, Señor, todo lo que tú vas a hablarnos el día de hoy. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú haces todo posible y porque tu palabra y tu reino se extiende, Señor, el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes que nada yo quiero explicarte cuál es la diferencia entre lo que es la felicidad y el gozo. Y bueno, precisamente la felicidad quiero que sepas que es un estado de ánimo pasajero. Es un estado de ánimo que se produce en base a circunstancias externas. ¿Te ha pasado que has dicho, voy a ser feliz cuando me compre un coche? Voy a ser feliz cuando tenga novio o novia. Voy a ser feliz cuando me case. O voy a ser feliz cuando me compre un vestido, una computadora o cuando viaje. Y si tú has podido alcanzarlo, te podrás dar cuenta que la felicidad pues es prácticamente efímera y que es ocasional y que pues no llega o no dura más bien. Y bueno, es precisamente porque se produce en base a circunstancias externas. Por ser un sentimiento, la felicidad se origina en nuestra alma, ¿sí? Y bueno, ahora quiero decirte qué es el gozo. El gozo, a diferencia de la felicidad, es una decisión. El gozo nace en tu espíritu, por lo tanto es algo interior. El gozo, déjame decirte que se activa gracias a la comunión que tú tienes con Dios y con el Espíritu Santo. Y obviamente, a diferencia de la felicidad, el gozo no se produce en base a circunstancias externas. Como te lo dije, el gozo nace en tu interior y precisamente nace en tu espíritu. Ahora, entonces sí quiero compartirte estos 4 consejos en base a los cuales bíblicamente te quiero mostrar cómo vivir en gozo, pese a la circunstancia que tú estés viviendo. ¿Sale? Entonces fíjate bien y toma nota. El primer consejo que yo te quiero dar es entrega tu voluntad a Dios. Y bueno, pues a mí me gusta siempre dar conceptos, ¿no? ¿Qué es la voluntad? La voluntad precisamente, quiero decirte que es eso en lo que tú y yo, Dios nos dotó con una capacidad, con el libre albedrío, para que podamos decidir lo que queramos o no queramos hacer. Es precisamente en base a nuestra voluntad que actuamos. E inclusive ni los sentimientos ni los deseos nos pueden llevar a actuar y a producir un resultado en nuestra vida. ¿No has escuchado seguramente alguna persona que diga que quiere hacer dieta y que quiera, pero que no la haga? O que diga, voy a hacer ejercicio, ahora sí este lunes empiezo a hacer ejercicio. Y pues llega el lunes y esa persona no empezó a hacer ejercicio. Pues precisamente es porque no ha tenido la voluntad de hacerlo. Ha tenido el deseo, el sentimiento, pero su voluntad no ha sido tal cual o la decisión no ha llegado a su vida para poder dar ese paso. Ahora sí, entonces, ¿qué significa rendir nuestra voluntad a Dios? Pues significa precisamente desear lo que Dios desea, ¿sí? Y esto sí, esto es en todo y en todo tiempo. Aquí no podemos hacer, en esto quiero ceder mi voluntad a Dios, pero en esto no quiero. En las cosas de Dios es todo. No podemos hacer excepciones y descartar a conveniencia en lo que queremos o en lo que no queremos. Entonces, este primer consejo que yo te doy es que cedas tu voluntad a Dios en todo y en todo tiempo. Y déjame decirte qué es lo que pasa cuando tú entregas tu voluntad a Dios. Y precisamente que es como resultado, tú vas a darle acceso a Dios a tu vida y que Él cumpla el propósito y el plan para el cual te creó. Probablemente has estado en búsqueda de algo diferente y tú estás hecho para un propósito y algo muchísimo más grande, pero no te has dado cuenta porque tu voluntad es distinta a la de Dios y no se la has entregado a Él y no le has dado ese acceso, no le has dado esa llave. Al darle ese acceso, tú le estás abriendo tu corazón. De alguna forma también, cuando tú le das o le entregas tu voluntad,
le estás dando también el control absoluto para que Él tome las decisiones en tu vida. Sabes que el futuro nos produce incertidumbre y la incertidumbre nos causa ansiedad. Pues bueno, precisamente cuando tú experimentas esto, porque en tu capacidad quieres tener control del futuro, pues obviamente vas a ser infeliz, no va a haber gozo en tu corazón, pero cuando tú sabes que Dios está en control de tus decisiones y que van a ser muy bien tomadas y dirigidas en base a la voluntad de Dios, entonces tú vas a experimentar una paz diferente, porque sabes que quien lleva el control de tu vida es alguien que sí sabe hacerlo y que te conoce bien. Ahora déjame decirte que esto no vas a poder hacerlo si tú no das un paso de fe. Sabes que tú y yo vivimos por fe. Nuestra perspectiva no debe ser la de un hombre, la tuya. Tu perspectiva debe de ser en base a los ojos de Dios. Debes de ver más allá de lo que terrenalmente ves. Si recuerdas, lo que nos dice la Biblia es que la fe es la certeza de lo que no se ve. Tú tienes que dar por cierto lo que no ves, y la convicción de lo que se espera. Tienes que estar convencido de lo que tú estás esperando va a llegar. Y bueno, una vez que has dado este paso de fe, vas a experimentar esta paz precisamente sabiendo que tú le has dado el control absoluto a Dios en tu vida. Y tú me vas a decir, pues esto parece complicado, se oye fácil, pero es complicado. Bueno, por eso te quiero dar el segundo consejo. Mi segundo consejo es que vivas bajo la voluntad de Dios. El primero fue, entrega tu voluntad, que no sea tuya, que sea la voluntad de Dios en tu vida. Pero ahora también quiero decirte y darte el segundo consejo, que es, sométete a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sería esto? Tú me preguntarías a mí. Pues bueno, número 1, te quiero decir que la voluntad de Dios es revelada a través de su palabra. Por eso, cuando tú escuchas que te decimos, lee la palabra de Dios y lee la palabra de Dios, es porque no hay otra forma que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios en tu vida, ¿sí? Si no la lees, si no es revelada a través del Espíritu Santo en tu lectura diaria. Bueno, y cuando tú conoces la palabra de Dios, si tú sabes, hay 3 cualidades que nos hacen ver cuál es la naturaleza de nuestro Dios en su voluntad. Y precisamente Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, vamos a verlo en nuestra Biblia, vamos a buscarlo. Apúntalo para que después puedas consultarlo. Romanos 12, versículo 2. Aquí nos habla precisamente de esas cualidades al final del versículo, de cuáles son las cualidades de la voluntad de Dios, pero vamos a empezar desde el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos 3 cualidades de la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la naturaleza de nuestro Padre. Es un Padre bueno, es un Padre agradable y es un Padre perfecto. Entonces, tu voluntad, créeme, ni tu voluntad ni la mía van a tener esas cualidades o esas características. Así que, ¿a poco no nos conviene estar bajo la voluntad de Dios? Entonces, y fíjate bien, pues resulta que nuestra voluntad es pecaminosa, nuestra voluntad es terrenal y por tener estas características va a hacer lo contrario a lo que la voluntad de Dios desea que hagamos. El enemigo va a querer estorbar y meter obstáculo para que no cumplamos la voluntad de Dios, y es ahí donde tú y yo tenemos que entonces meter la decisión todos los días de vivir bajo la voluntad de Dios. Esto tiene que ser un ejercicio consciente de decidir diariamente en todas las cosas que hagamos y en todo tiempo, aún créeme cuando las circunstancias y lo que tú ves alrededor no lo comprendas, aún y cuando todo lo que veas es algo diferente, extraño, y te preguntas ¿por qué estoy en este tiempo si yo he estado buscando la voluntad de Dios? Hermano, si tú sigues y te mantienes firme y resistes al enemigo, ese tiempo
que tú buscas y ese propósito de Dios en tu vida va a llegar, porque Dios te ha prometido que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Le crees? Y fíjate que también la palabra nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Y me encanta porque Juan, el libro de Juan nos lo muestra en el capítulo 6, versículo 40. Apúntalo, Juan 6:40. Y nos dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado. En este versículo es Jesús hablando a sus discípulos. Dice, y esta, o sea, tú te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí dice, y es esta la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. ¿Cómo se siente tu corazón al escuchar esto? Que esa es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que tú tengas una eternidad. La voluntad de Dios es que tu vida trascienda atrás de esta vida terrenal en la que va a ser pasajera. Dios quiere que en la eternidad le acompañemos. ¿A poco no te hace sentir eso un gozo que sobrepasa cualquier situación que tú estés viviendo? Es algo que esta esperanza te llena de fe, es algo que el ser consciente de ello te lleva a decidir vivir en gozo. Y fíjate, Dios lo único que nos pide aquí para que Él pueda cumplir esa voluntad, dice, y cree en Él, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Dios solamente nos pide que creamos en su Hijo. Y creer en el Hijo es creer en Jesús. Y creer en Jesús es ser un seguidor de Cristo. Entonces, ahora bien, yo te pregunto, ¿has cedido tu voluntad a Dios? Y fíjate, quiero compartirte qué significa someterse a la voluntad de Dios. Pues precisamente cuando tú lo hagas, vas a experimentar lo siguiente. Vas a tener paz en tu corazón, con pocas cosas. Pero si tú estás fuera de la voluntad de Dios, puedes ser infeliz con muchas cosas. Vas a tener gozo en la oscuridad si te encuentras en la voluntad de Dios, pero te vas a sentir desdichado aún en la riqueza y fama si estás fuera de la voluntad de Dios. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, vas a ser feliz aún en el sufrimiento, pero fuera de la voluntad de Dios vas a sentir agonía, inclusive aunque tengas buena salud. Vas a sentir calma y paz en medio de la persecución cuando estés dentro de la voluntad de Dios, pero vas a ser una persona infeliz y derrotada aún en medio de ser aclamado cuando estás fuera de la voluntad de Dios. Y tú me vuelves a decir, oye, es que esto pues es complicado, estos dos consejos me resultan un poco difíciles de hacer, pues por eso quiero darte un tercero. Y este tercer consejo es precisamente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Te suena familiar esto que te estoy diciendo? Bueno, pues precisamente este es un mandamiento que Dios nos ha dado. Es el primer gran mandamiento que está escrito en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. En el libro de Mateo aparece en el capítulo 22, versículo 37. ¿Pero qué significa esto? Fíjate bien que el mundo nos ha hecho creer un concepto equivocado de lo que es el amor. El mundo nos ha hecho creer que en el corazón no se manda, que amar puede ser me cae bien, me gusta, que es un sentimiento. Pero yo quiero decirte que amar es una decisión. Y hablando bíblicamente, cuando tú dices amar a Dios, es querer hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios también es hacer sus mandamientos, ¿sí? Y por eso Jesús lo puso muy en claro en un versículo que quiero compartirte y que es Juan 14:15. Vamos a ver Juan 14:15. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? O sea, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, es una decisión todos los días de tu vida. Te tienes que levantar con la firme decisión de amar a Dios, de entregar tu
en esa mañana a una oración, a una alabanza. Tal vez te levantaste desanimado, con prisas, aflojerado, sin intención de hacer tu oración o tener tu tiempo con Dios. Pero tú tienes que decidir hacerlo. Tú tienes que volcar tu voluntad, aunque no quieras hacerlo, tienes que entregar ese tiempo. Y cuando lo haces diario, déjame decirte que vas a vivir precisamente y a experimentar el amor verdadero. Vas a poder llegar precisamente a cumplir este mandamiento, pero es una acción que tienes que hacer todos los días de tu vida y tienes que ser consciente de ello. Ahora, quiero platicarte que alguna vez mi esposo y yo platicamos acerca de este mandamiento y él me compartió un pensamiento que Dios puso en su corazón acerca de esto y que también lo leyó en algún libro acerca de la reflexión de este versículo, y me gustó mucho porque cuando Dios pensó en este versículo pensó en darnos protección. Y tú te preguntarás, ¿y por qué si Dios quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas, quiere protegerme? Porque resulta ser que hay personas que ponen por arriba de Dios el amor a su cónyuge, a su hijo, al trabajo, a la fama, ¿verdad? Y si tú pones por encima de Dios tu amor a tus hijos, por ejemplo, que muchas veces les decimos, te amo con todo mi corazón, te sugiero que no lo hagas porque estás enlazando con palabras un amor equivocado, ¿sí? Un amor que no está en la posición correcta. Todo tu corazón, inclusive aún en palabras, debe estar dedicado a Dios. Y cuando tú vuelcas todo tu amor por arriba del amor de Dios a una persona, déjame decirte que esa persona es imperfecta. Esa persona un día te puede rechazar. Si es tu amigo, obviamente un día te puede traicionar. Esa persona un día, inclusive sin quererlo, puede fallarte. Y eso puede llevarte a ti a la desilusión, a la tristeza, a sentirte desolado, desamparado, rechazado si fueron tus padres o tus propios hijos. Pero cuando tú sabes que el amor de Dios está por encima de ese amor que tú tienes para ellos, vas a entender su imperfección y vas a sentirte tranquilo, y ese sentimiento de tristeza va a ser pasajero y vas a tener la decisión de gozarte en el amor de Dios, inclusive aun cuando parta algún ser querido, porque su ausencia va a ser momentánea y vas a entender cuál fue su propósito en su vida, y que Dios va a estar contigo y que te va a acompañar, y que su gozo y todo lo que Él te entrega cada día va a sobrepasar, inclusive te va a dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí donde yo veo la protección de Dios al pedirnos, ¿sí?, que todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas sean para Él solamente. Y bueno, pues también déjame decirte que Dios es fiel y su misericordia es para siempre, y esto nos hace confirmar que Él no nos va a fallar. En Él no vas a encontrar rechazo, en Él no vas a encontrar falta de perdón, en Él vas a encontrar un amor incondicional y absoluto. Y ese es precisamente mi cuarto consejo que quiero darte. Todos los días de tu vida tienes que ser consciente y decidir siempre recordar que eres amado, valorado y aceptado profundamente por Dios. Sabes que todos tenemos una necesidad de sentirnos amados. Los bebés, inclusive, aún siendo pequeños, quieren sentirse en el seno de su madre, quieren sentir ese cobijo en los brazos de su madre. Inclusive los ancianos o los abuelos, pues para ellos el sentirse amado es recibir esa visita de sus hijos, de sus nietos, ¿no? Porque eso nos hace sentir valiosos, eso nos hace sentir importantes, y eso nos produce satisfacción, eso nos produce felicidad y gozo. Y déjame recordarte que solamente Dios tiene la capacidad de amarnos con un amor incondicional. Ese amor es el amor ágape. Es la única fuente de amor que tú vas a encontrar con estas características. Dios no te va a fallar porque su fidelidad es para siempre, y Él ha prometido ser el mismo ayer, hoy y siempre. Y bueno, déjame pedirte que vayamos a ver Juan 3:16.
Juan 3:16 nos dice esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta del amor de Dios? El mismo Dios se despojó de una parte de él que era su Hijo, porque nos ama con tan profundo amor. Inclusive la Biblia nos muestra que él nos amó primero. Si tú has pensado que has buscado de Dios, que tú le amaste, déjame decirte que antes que tú le amaras, él ya te amó. Y él lo hizo con amor eterno. ¿Y sabes para qué lo hizo? ¿Para qué hizo que Jesús fuera entregado y que a través de creer en él tuviéramos vida eterna? Porque nos ama profundamente. Él quiere que compartamos junto con él una eternidad y que en lugares celestiales seamos coherederos con Jesucristo de todo lo que él ha heredado para él. Y bueno, con estos 4 consejos, cuando tú día a día recuerdes, precisamente con este último consejo, que eres amado y valorado, aceptado, tal y como tú eres, Dios te ama y te acepta. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿A poco no es algo que no puede, que sobrepasa tu entendimiento? ¿Sí? Es algo que te da paz, que te da satisfacción, que te da gozo. Ese es el gozo, pero tú tienes que decidir todos los días recordarte ese amor y esa aceptación. Y bueno, quiero decirte que va a haber alguien que va a querer venir a robarte parte de estas bendiciones, parte de esa voluntad de la que yo te he hablado. Alguien va a querer venir a ser ese ladrón, a quitarte ese gozo, a quitarte esa paz, a quitarte esa felicidad. Ese es el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Y él va a tratar de luchar en ese campo de batalla que es tu mente, con mentiras, con engaños, con obstáculos. Pero tú tienes que mantenerte firme a través de estos 2 motores de los que yo te he hablado también en estos 4 consejos. Estos 2 motores son la fe. Persiste, hermano, en tu fe. La fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Entonces, oye la palabra de Dios. Qué bueno que estás aquí escuchándonos. Y hoy yo sé que tu fe va a crecer. Hoy tu fe se va a fortalecer. Pero síguele escuchando todos los días. Ten tu tiempo de aprendizaje y de tu lectura, porque Dios va a seguir hablándote y revelándote cosas para ti. Y bueno, y otro motor también es la voluntad. Tú tienes que accionar. Eres el único que tiene el poder de decidir poner acción a tus sentimientos, a tus deseos, porque de otra forma, pues no hay nadie que te podamos ayudar. Solamente si tú no tienes la voluntad de hacerlo. Y créeme, no estás solo, porque Dios ha prometido acompañarte en todo este proceso. Dios nos ha dicho que en este mundo vamos a tener aflicción, pero tú y yo debemos de estar felices porque a través de la resurrección de Jesús, Él venció al mundo. Así que no hay aflicción que no esté vencida y bajo el estrado de sus pies, ¿sí? Pero solamente tienes que creer en Jesús, tienes que creer que estas promesas ya te son dadas. Recuerdas que tienes que tener la convicción de lo que no se ve. Estas palabras nos tienen que dar la seguridad y la tranquilidad de que Dios verdadero está con nosotros luchando todas nuestras batallas. Hoy quiero invitarte a que experimentes y de verdad te afirmes en este gozo real. Toma la decisión, hermano, hermana. Todos los días de tu vida tienes que levantarte con un pensamiento renovado. Dios renueva sus misericordias cada día. Nuestra tarea es renovarnos bajo un nuevo pensamiento y renovarnos en un nuevo entendimiento bajo la palabra. Y hoy quiero invitarte a que tú hagas estos 4 consejos y los apliques en tu vida. No estás solo. Dios quiere acompañarte. Jesús quiere acompañarte en este proceso. Él ha vivido todo lo que tú has vivido. No hay cosa que no haya padecido: rechazo, traición, escasez. Todo lo ha padecido Jesús y sabe precisamente cuál es tu sentimiento, cuál es lo que hay en tu corazón. Pero Él viene hoy a decirte que tienes la voluntad de hacerlo y tienes la capacidad a través de Él. ¿Por qué no me acompañas a orar para que a través de esta oración extiendas esta invitación a Jesús? Sí,
para que tú puedas aplicar estos 4 consejos. Entrega tu voluntad, sométete a la voluntad de Dios, ámalo con toda tu mente y con todo tu corazón, y recuerda que vives bajo el amor de Cristo, ese amor eterno. ¿Por qué no me acompañas y cierras tus ojos para que oremos juntos? Repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que he vivido buscando una felicidad equivocada, dejando de lado tu voluntad en mi vida. Ayúdame a caminar en obediencia bajo tu voluntad y tu palabra. Hoy reconozco y valoro el precio de tu sangre en la cruz y decido aceptarte como único Salvador y Señor. Gracias por amarme y aceptarme aún sin merecerlo. Gracias por el regalo de la salvación y de tu gracia. Enséñame a amarte en la forma correcta y que cada día yo recuerde el precio de mi vida en la cruz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cómo te sientes? Yo sé que gozoso, ¿verdad? Esta decisión de sentir el gozo se extiende a todos los días de tu vida y solamente tú tienes la voluntad de hacerlo. Si tú hiciste esta oración de fe por primera vez, quiero pedirte que nos mandes tus comentarios, que nos des tu nombre, y porque queremos ponernos en contacto contigo, queremos que tú sigas conociendo a Dios y queremos darte un mensaje de parte de nuestra iglesia. Por último, te agradezco que nos hayas acompañado y quiero extenderte también la invitación para que nos sigas acompañando en nuestros servicios. El domingo a las 9 de la mañana en la iglesia, en la página de la iglesia La Roca, y a las 11:30 en la iglesia Filadelfia 3:7. Hermano, Dios te ama y Dios quiere que hoy tú tengas la decisión de vivir en gozo. Dios te bendiga. Bonita noche.